Bienvenidos al universo de Philip K. Dick, un universo que, al igual que en la vida de su creador, la ficción y la realidad quedan desdibujadas. Entren a una cosmogonía donde las intrigas políticas, las drogas, la identidad, la religión y la ciencia ficción forman un cóctel inestable, pero que al mismo tiempo está completamente entramado con un hilo tan bello, tan delicado y enigmático como la tela de una araña. Pasen y vean. Pero tales problemas no habían señor Bilbo Bolsón. El mes era septiembre. Un septiembre tan muy pronto. Desde bestsellers hasta el ensayo que hiciste en sexto grado. Fugaz que puedo ser. Sobredosis de libros. Una vuelta de página a lo que venís leyendo. Hola gente, ¿cómo va? Si es la primera vez que me escuchás, bienvenido. Si ya me escuchaste antes, gracias por volver. Mi nombre es Pablo Fonteñez y esto es Sobredosis de Fandom. Un podcast donde alimentamos nuestra ñoñez y hablamos de lo que nuestra familia y amigos ya están cansados de escuchar. Series, cine, libros y cómics. Este es el episodio número 21. Philip K. Dick es un escritor de ciencia ficción que murió en 1982, a los 53 años, justo antes del estreno de Blade Runner, película en la que está basada la novela de la que hablaremos, pero que justamente no lleva ese nombre. Aunque el autor no pudo ver la película completa, sí pudo dar el visto bueno en una carta que escribió al respecto, poco antes de morir. En esa carta vaticinó que Blade Runner cambiaría muchos paradigmas de la ciencia ficción en el público y en el cine. Sin embargo, no quiso involucrarse en el proyecto, porque sabía por dónde venía la mano y supo que si intervenía iba a terminar agarrando del cuello a Harrison Ford y a Ridley Scott. Porque conociendo el trabajo de Scott, iría más por lo visual que por la historia en sí. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Es una novela de ciencia ficción del subgénero cyberpunk, lanzada en 1968. Allí Philip imagina una Tierra devastada por una guerra nuclear. La Guerra Mundial Terminus. El planeta es abandonado por gran parte de la humanidad, que emigró a Marte para escapar de las consecuencias de la radiación. En la Tierra quedaba poca vida, la de quienes decidieron quedarse y la de unos pocos animales, cuya posesión representaba un grado de estatus alto a su propietario. En esta sociedad terrestre hay un mercado en crecimiento que ofrece tanto animales naturales como tecnológicos, siendo los últimos los más accesibles, pero que no otorgaban el reconocimiento que daban los naturales, sino que eran solo para las apariencias. Tras la guerra nuclear, los humanos que emigraban son dotados por el Estado por androides que les servirán. Una especie de esclavos eléctricos, estos androides tenían prohibido volver a la Tierra. Pero un pequeño grupo logra escapar, pudiéndose mimetizar con los pobladores terrestres y así poder vivir su sueño de libertad, a costa de vivir entre las sombras y ser presas de los cazadores de replicantes. Esas máquinas eran el modelo Nexus 6. Rick Deckard es nuestro protagonista y el encargado de cazar androides que han escapado de la colonia terrestre en Marte. Rick es una especie de policía. Decimos especie porque su investidura es indefinida. Uno de los rasgos de la filosofía dictiana. La vida de Rick no es muy distinta a la de un humano de nuestros días. Se resume en las complicadas conversaciones que tiene con su esposa, ver anuncios sobre precios de animales naturales y artificiales, sumado a la caza de Nexus 6, cuya recompensa es una gran motivación. Rick piensa gastarla en la compra de un animal vivo de valor, porque está cansado de tener tan solo una oveja eléctrica como mascota. Con esa compra podrá complacer a su esposa y mitigar a los vecinos que puedan sospechar que solo tiene una oveja eléctrica que a veces se arruina. En nuestra sociedad, cosas materiales como un auto de alta gama o una relación estable también cumplen esa función, si hablamos de apariencias. Rick vive una vida decadente y con poco sentido. Tiene una mala relación con su esposa y aunque caza replicantes, tiene sexo ocasional con una.
tambaleando entre sus convicciones. Los modelos Nexus 6 no solo son idénticos a los seres humanos en el aspecto físico e intelectuales, sino que poseen actitudes que no son propias de un androide, como el sentido de la libertad, de sobrevivencia y de grupo. Con estos aspectos, Dick nos hace una gran pregunta: ¿qué nos hace humanos? El contexto en que nos la hace es mucho más sombrío, ya que los humanos de su novela muchas veces son incapaces de sentir empatía por otros de su raza. Viven encerrados viendo TV. Es en este escenario que los androides fugitivos parecían tener más derecho a sobrevivir que los mismos humanos. En un párrafo, Rick dice: la mayoría de los androides que he conocido tenía más ganas de vivir que mi esposa. A partir de ahí, la premisa del autor nos hace dudar de muchas cuestiones que damos por sentado en nuestra cotidianeidad. En el universo ficcional de la novela, el único modo de demostrar si alguien es humano o no es a través de una máquina que, por medio de una serie de preguntas que se le hace al sospechoso, da un veredicto efectivo y concluyente. La maquinaria en cuestión es el test de empatía Voight-Kampff. Que bien que pronuncio. Este test, que parece ser 100% efectiva, es cuestionado muchas veces. Si existiera hoy, muchos de nosotros no pasarían el test. Esta novela también entra en el terreno metafísico, ya que los humanos también tienen una única religión llamada mercerismo y se conectan al mundo espiritual a través de una máquina que les permite compartir experiencias en forma de visiones. Las principales características de esta religión son la unión y la empatía. Hay muchas similitudes con el cristianismo dentro del simbolismo del camino de Mercer. En la novela, esta es la única característica que nos separa de los androides. En toda la humanidad hay desconfianza de que su vecino sea un replicante. Y eso es porque tener un animal tenga tanto valor, porque es una buena señal y parece ser que mientras más grande el animal tengas, más humano eres. En este mundo creado por el autor estadounidense Philip Dick, tiene a los animales en el punto más alto de la pirámide de valor. Debajo están los humanos, que se dividen en sanos y en defectuosos. Estos últimos son llamados cabezas de chorlito, porque van perdiendo habilidades cognitivas a causa de la radiación del planeta. Más abajo tenemos a los androides orgánicos o replicantes, y con ellos a los animales artificiales, que cada vez toman más protagonismo. En este mundo ficcional, las máquinas antropomorfas son más inteligentes que muchos humanos. Paradójicamente, las empresas trabajan en mejores prototipos que los humanos explotan, tanto en trabajos físicos como en sexuales. Un mundo que subsiste gracias a la tecnología, pero que le teme con un miedo primitivo. Para entender la obra de este autor complejo, hay que bucear un poco en su biografía. Philip K. Dick nació en Chicago, Illinois, en 1928 y murió en California en 1982. Capicúa. La fecha de nacimiento con la fecha de la muerte. No da, ¿no? Se crió en una familia disfuncional y su hermana melliza murió al poco tiempo de nacer, porque sus padres los descuidaban en sus cuidados mínimos de alimentación y salud. La muerte de su melliza lo marcó profundamente. Desde muy chico fue muy brillante. También frecuentó psicólogos en su preadolescencia, a los cuales engañaba. Cabe señalar que en sus sueños nocturnos siempre fueron muy vívidos en esa época. Su paso por la Universidad de Berkeley fue muy breve. Abandonado a los pocos meses, trabajó en una radio y también vendiendo discos por breve tiempo, hasta que se dedicó a la escritura a tiempo completo. En una visita al dentista y debido a un medicamento, tuvo una visión que lo acompañó el resto de su vida. Esa visión tenía que ver con Jesucristo y la antigua Roma. Esas visiones lo acompañaron toda su vida y a pesar de que Philip Dick consumía drogas, le daba una explicación pseudo-religiosa y pseudo-racional a estas experiencias. A veces se veía a sí mismo como viviendo una doble vida. Una como el resto de los humanos y otra como un cristiano primitivo. Alguna vez se proclamó como una reencarnación de Jesús y proclamaba que el Imperio Romano no había caído y veía a Nixon como un nuevo emperador, en el sentido más negativo.
Es evidente que estas experiencias se trasladaron a su obra y en especial en Biles. También hace unos años se editó parte de su diario personal, donde hablaba acerca de esas experiencias místicas. Dick fue antibelicista y al mismo tiempo coqueteaba con la paranoia de que lo vigilaban satélites espías, aunque muchas veces el FBI le hizo una visita. La biografía del escritor Philip K. Dick era muy parecida a la de un músico de rock en algunos aspectos. Por eso su vida también trascendió a su obra, y muchos artistas la utilizaron como marco de una obra artística en sí misma. Aunque muchos críticos hablan que su escritura no estaba a la altura de sus ideas. Ese hecho está basado básicamente en comparaciones con escritores como Asimov o Bradbury, que tenían otro estilo. Es evidente que su obra sobrevivió a toda crítica y al paso del tiempo. Ganador de un premio Hugo por su novela ucrónica El hombre en el castillo, por años solo fue conocido en el mundo de la ciencia ficción, hasta que una serie de películas basadas en ideas de sus novelas lo catapultaron en el panteón de la ciencia ficción y también de la cultura pop. Es dueño de un humor satírico, grotesco e irónico que pudo inyectar a sus personajes y a él mismo. Películas como Total Recall, más conocida en estas tierras como El Vengador del Futuro, con nuestro querido Arnold Schwarzenegger como protagonista y con un despliegue visual inolvidable basada en el relato Podemos recordarlo todo por usted al por mayor. Es la obra que mejor abarca los aspectos filosóficos de Dick. También están Minority Report, las series El hombre en el castillo de 2017, Electric Dreams y el film de culto Blade Runner, entre las adaptaciones más provenientes basadas en sus obras, además de influir en otras películas que no son basadas en sus libros, pero que sí guardan conexión con su universo funcional. Tenemos Matrix o The Truman Show. Es menester decir que Dick es lo más parecido a un personaje en sí mismo y se convirtió en un profeta que nos habla de un futuro donde cada vez es más cercano. Esperemos que su obra siga implacando en las próximas generaciones y no se pierda como lágrimas en la lluvia. Desde el mito griego de Pigmalión, pasando por el Golem, el monstruo de Frankenstein, Terminator, Pinocho, Mannequin o Metrópolis, nuestra fascinación mórbida por crear o pedir que aparezca un ser parecido a nosotros para algún beneficio personal siempre nos acompañará y quizás alguna vez sea nuestra ruina, porque cada vez nos cuesta más interactuar con los de nuestra raza, tal como Rick Deckard. Sobredosis de fandom. Si les gustó el contenido de este podcast, apreta el botón seguir, así puedes recibir una notificación cada vez que subo un episodio. Busquen el botón compartir y publicanlo en las redes sociales, así mucha más gente nos puede conocer. Recuerden que el programa está disponible en todas las plataformas de podcast, como Apple Podcasts, Anchor, iVoox, Google Podcasts, Spotify, Overcast y Radio Public, entre otros. También tenemos canal de YouTube, así que suscríbanse y activen la campanita, denle likes y contale a tu tío, a tu primo y a tu abuela. No se olviden que estamos en Instagram como Sobredosis de Fandom todo junto. Se pueden comunicar por ahí o por mail a sobredosisdefandom@gmail.com. Pueden seguir a JH en Instagram como @JavixHerrera todo junto .jh. A mí me pueden encontrar en Twitter como @pfonteñez. Sin más que decir, me despido de ustedes. Mi nombre es Pablo Fonteñez, buena vida, chao. Este episodio llegó a su fin. Pero no se preocupen, muy pronto subimos uno nuevo. Sobredosis de Fandom.